gracias al Señor por tenerla. Hay muchas cosas por las que pudiéramos dar gracias hoy, de poder estar libremente también compartiendo la palabra, estudiándola, teniendo este tiempo hermoso, que no es tanto, pero les invito a estudiar este tiempo, a apartar, concentrarnos en este tiempo que el Señor nos da para estudiar la palabra de Dios. Quiero plantearles antes de ir al pasaje mismo una idea. No sé si han visto el plano o han tenido en sus manos un plano de una casa, de una construcción. Suelen ser bien complejos, pero son detallados, y cuando tenemos un plano y hemos logrado proyectar algo que quisiéramos construir y lo podemos hacer detalladamente en el papel, con todas sus medidas, y vamos a plasmar en el papel esa idea y la podemos ver que se ve precioso, se ve hermoso. Podemos incluso, el arquitecto que hace el plano puede hacernos incluso una maqueta, una representación de lo que sería la casa que se va a construir o el edificio que se va a construir. Pero es solo una imagen, es solo una proyección, es solo un proyecto de algo que puede ser realidad, que va a ser realidad después. Entonces, por más que lo admiremos y veamos su perfección, no es una casa construida, es solamente una imagen futura, un proyecto de lo que va a ser una casa o una construcción. No podemos habitar en ella aún, no podemos disponer de ese edificio. Y así es, hermanos, la obra de Cristo en algunos casos, como lo que vamos a estudiar hoy. En los tiempos del orden antiguo o del viejo pacto, vamos a llamarle hoy del viejo orden, se mostraba, se proyectaba una imagen que se iba a cumplir más tarde, que estaba proyectada a futuro, y la Biblia dice que era como una sombra. La idea es que en esos tiempos, como no había espejo, se decía así, pero la idea es como un reflejo débil o tenue, tal vez de un espejo empañado. Entonces iba así esto a cumplirse. Y esta imagen se proyectaba en la antigüedad de algo que iba a venir, que estaba prometido por Dios. ¿Por qué era así? ¿Qué significaba esto? Y esto es lo que nos muestra este pasaje en Hebreos, para que nosotros valoremos hoy lo que es la realidad de esta imagen. Porque ya no la tenemos empañada, ya no la tenemos en una proyección débil, borrosa, sino que ahora podemos vivir una realidad. Y la palabra de Dios nos va a mostrar también, vamos a revisar los alcances que tiene esta obra que estaba proyectada, pero que ahora ya es algo nítido, no borroso, no un débil reflejo, sino que es ya algo nítido. Vamos a leer en Hebreos, les invito a leer en Hebreos 10, versos 1 al 4, y estamos estudiando este libro hermoso que nos muestra tantas cosas también hermosas de la obra de Cristo como sacerdote. Y ahora vamos a ver un aspecto especial. Y fíjense, estén atentos a la lectura, hermanos, que vamos a ver este pasaje. Y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez
no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Oremos al Señor. Padre Santo, te alabamos, honramos tu nombre glorioso, en quien tenemos salvación, vida eterna. Tu nombre en el cual podemos encontrar refugio seguro y poder hallar entendimiento también para comprender tu palabra santa. Demandamos de Él, Señor, de ese entendimiento para ahora examinar este pasaje y valorar, Señor, lo que tú nos muestras, lo que tú haces también hoy en tu pueblo, en nosotros. Gracias, Señor, porque por amor has extendido tu brazo misericordioso, tu brazo de salvación, para alcanzarnos a nosotros, pecadores perdidos, pero rescatados del pecado, del reino de las tinieblas, para ser trasladados al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, te alabamos y demandamos con humildad la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe a entender toda verdad de tu palabra. Eso pedimos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Por tanto, hermanos, vamos a empezar con esta primera parte. Este estudio se llama El orden antiguo como sombra de la realidad. Veo que ya tienen en sus manos el bosquejo. Y el primer punto es sobre la ley, que es un débil reflejo del pacto de gracia. Por lo tanto, cuando vemos y leemos acá, y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por tanto, la ley es un reflejo, es una figura del bien venidero, como hay muchas figuras que vemos en la palabra. Ustedes los hemos revisado también. El tabernáculo, que es figura de Cristo en muchos aspectos, y en el caso de la ley era figura de lo que iba a venir también. Es como una sombra, dice acá, y la idea en el concepto original se habla de un reflejo, como ya habíamos dicho, un reflejo pálido en comparación con la imagen clara y nítida que se iba a manifestar más tarde, se iba a revelar en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, su obra sacerdotal también, como lo hemos estudiado. Es también una muestra, esta ley es una muestra, hermanos, del eterno amor de Dios y es un anuncio de sus misericordias. Aunque nos cueste entenderlo, pero es así. La ley, con todo su rigor, con toda su inflexibilidad, la persona estaba obligada a presentar un sacrificio para no ser consumido por la ira de Dios. Sin embargo, esta ley llevaba a mostrar el eterno amor de Dios para su pueblo. El anuncio de sus misericordias siempre estuvo, hermanos, siempre estuvo en el corazón de Dios, el amar a su pueblo, el querer tenerlo cerca, el tener un pueblo propio especial para Él. Dios quería tener un pueblo que tuviera una ley buena, que le enseñara, que le mostrara quién era Él. Un Dios justo, santo, que era celoso. Celoso era fuego consumidor, pero también un Dios que prometía bendición a quienes le obedecen. Quiero mostrarles, invitarles a un pasaje en Deuteronomio que muestra esto bien claramente. Y quiero llevarles a Deuteronomio 7, si me acompañan ahí, versos 6 y 7. Miren lo que le dice el Señor a su pueblo de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
Y luego en el verso 9 dice, conoce pues Jehová, que Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren el verso 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Por lo tanto, la primera intención, hermanos, de Dios era tener un pueblo especial, un pueblo santo, escogido para Él, que se destacara, que mostrara su gloria en medio de las naciones. Incluso algunos, cuando hablan de misiones, cuando hablamos de misión, evangelismo, se refieren a este pueblo también como el primer pueblo misionero, porque el pueblo de Dios iba a caminar por el desierto, iba a andar en medio de pueblos paganos y iba a mostrar la santidad y el poder de Dios. Y los demás pueblos le iban a temer, y en muchos casos fue así. Pero el pueblo, ¿qué pasó? Que no fue fiel a Dios. Es un pacto de la ley, este antiguo pacto, o este antiguo orden, como llamamos, donde hay un trato. Dios dice, yo voy a bendecirles, yo voy a cuidar de ustedes, yo quiero hacer de ustedes un pueblo especial. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Y es la otra parte del trato, obedecer la ley, ser fieles a mis mandamientos. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos. Esa era la parte del pueblo. Y la parte de Dios era guardar un pueblo para sí, bendecir a un pueblo, guiarlo a hacer lo bueno, darle una ley buena y cuidar de él. Y Dios fue fiel, siempre fue fiel en eso, en cumplir su palabra, en cumplir estos pactos. El problema de esto que el hombre no siempre tuvo en su corazón a Dios y se alejó de él, se alejó de sus ordenanzas. Ese es el problema. No obstante, Dios está constantemente invitando a su pueblo a buscarle. Miren, en el mismo capítulo de Deuteronomio, el verso 12, y dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si alguien, recuerdo, entre paréntesis, un alumno en mi clase de escuela dominical me hizo esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si el pueblo hubiera sido obediente y hubiera entrado a la tierra prometida, hubiera disfrutado de todas esas bendiciones? ¿Qué hubiera pasado? Y es una muy buena pregunta. Entonces, claro, Dios lo tenía claro, lo tenía muy nítido. Simplemente obedecer. Si el pueblo hubiera obedecido, hubiera disfrutado de todas esas bendiciones. Casas preciosas, con viñas, con ganados, con huertos. Y uno dice, el pueblo entra a la tierra prometida y es feliz. No fue feliz. ¿Por qué? Porque no buscó a Dios y buscó a otros dioses. No buscó a Dios. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Si el pueblo hubiera sido obediente, hubiera disfrutado de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y de su cuidado. Y amorosamente Dios va a estar buscando siempre a su pueblo para que le obedezca, para que vuelva a sus caminos. Y en este caso está la ley que va a mostrar ese camino. El pacto de Dios es fiel, pero el hombre no pudo amar a Dios. ¿Qué hizo entonces Dios? ¿Qué hace Dios para seguir cuidando a su pueblo? Fíjense qué misericordioso.
¿Qué hace Dios? Instaura sacerdotes, instaura un templo donde Él se va a manifestar, va a estar cerca y le dice, estos hombres especiales, preparados, ungidos, dedicados, limpiados, van a estar intercediendo por ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Presentar sacrificios, llevar un animalito limpio, sin defecto, y presentarlo en el altar por sus culpas. Y Dios instaura un sacerdocio de hombres santificados, purificados, consagrados, para que intercedieran por los pecados del pueblo, ofreciendo sacrificios de animales, y un sumo sacerdote, que también lo hemos estudiado detalladamente. Es hermosa la figura del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que muestra el rol de Cristo. Es tan especial la presentación del sacerdote, la presentación física, que tiene un pectoral, una pecherita, con 12 piedras preciosas, aquí que representan las 12 tribus de Israel, a la postre su pueblo. Y está mostrando, y aquí ya hay una sombra de estos bienes venideros, está mostrando el sumo sacerdote la obra futura de Cristo. Cristo en su rol sacerdotal perfecto, fiel, permanente. Y la imagen, sin embargo, de estos sacerdotes del antiguo pacto, aunque purificados y consagrados a un servicio santo para Dios, es igual un pálido reflejo de lo que va a cumplir Cristo en su sacerdocio, como lo hemos estudiado, ¿no? Y incluso Dios procura que Jesús, como sumo sacerdote, no tenga una línea, una descendencia en los sacerdotes mosaicos de la ley de Moisés, sino que establece un orden especial. No prepara sacerdotes de la línea aarónica de estos que están en el tabernáculo para que lo anticipen a Él, sino que la figura de Cristo está basada en el orden del sacerdote Melquisedec, que se aparece, ¿cierto?, misteriosamente, pero que tiene otra ascendencia. Entonces, eso es lo que quiere mostrar el Señor. Él va a tener una descendencia en un orden especial. Por lo tanto, el rol de estos sacerdotes muestran la obra de Cristo en su función, pero no enteramente en sus personas falibles, que están continuamente sujetas al pecado y tienen que presentar sacrificios por ellos mismos, como lo vemos en los libros de la ley. Y entonces, hermanos, vemos cuánta diferencia hay entre un sacerdote humano, falible, que tiene un rol temporal, que va a estar por cierto tiempo ejerciendo un sacerdocio y luego va a ser sacado, va a morir, va a terminar. En cambio, el sacerdocio de Cristo es eterno, es vigente hasta el día de hoy y es algo efectivo, es eficaz para perdonar. Cuánta diferencia hay, hermanos, y cómo no poder apreciar estas ventajas, estas bendiciones que tenemos hoy con el sacerdocio perfecto de Cristo. Somos bendecidos, somos perdonados, somos guiados, somos fortalecidos también a alejarnos del pecado. Somos guiados como hijos de Dios a tener una vida ya no sirviendo al pecado, sino sirviendo a Cristo. Somos transformados poco a poco para ser vasos más puros, que se gocen en el Señor. Entonces, primeramente tenemos que valorar y comprender cuántas bendiciones tenemos en nuestro amado Señor Jesús. Perdón permanente, tenemos misericordia, podemos ser aceptos ante su santidad. Segundo punto, dice las limitaciones del viejo pacto. Y aquí vamos a estudiar, vamos a ver, hermanos, que
algunas falencias que tenía la ley, qué problemas tenía, qué limitaciones, hasta dónde limitaba a las personas que la practicaban. Por ejemplo, la ley no podía hacer perfectos a los pecadores. Y dice ahí en Hebreos que estos mismos sacrificios que se ofrecían continuamente no podían hacer perfectos a los que se acercaban a presentar estos sacrificios. Y esta palabra, hermanos, de hacer perfecto, tiene dos interpretaciones. Una es de hacer a un creyente, hacerlo maduro espiritualmente, de hacer de un creyente una persona que está completamente consagrada a adorar a Dios, que busca a Dios de corazón y que va a tener un arrepentimiento también genuino. El oferente, la persona que presentaba estos sacrificios, tenía que también arrepentirse de sus pecados, pero tenía que hacerlo de corazón. Tenía que tener una actitud también de oración. Y eso, la ley no siempre lo guiaba a tener esta actitud. Entonces, esta ley no podía hacer estas personas perfectas en el sentido de que fueran consagradas, de que tuvieran un corazón arrepentido, devoto, que adorara a Dios perfectamente. También, hermanos, la raíz griega que es usada en los originales de esta palabra indica salvación y se refiere a la obra de salvación futura de Cristo en cuanto a su perfección. ¿Qué es esto? Nosotros somos salvos, somos redimidos por Cristo, pero va a haber un día en que esta salvación se va a consumar y nosotros vamos a ser totalmente perfectos, estando ya en Cristo, con cuerpos transformados, con una mente ya transformada también. Entonces se refiere a una salvación consumada y completa ya en Cristo. A esa perfección se refiere. Ejemplos, en el mismo libro de Hebreos, en 5:14, dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esta madurez que indica aquí es el mismo concepto griego que está en esta palabra madurez con el concepto que está en 10:1, que cuando dice que no puede hacer perfecto a los que se acercan. En 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, también esta palabra, este vocablo que hay acá de perfección, originalmente es el mismo que se usa en 10:1, que indica salvación completa, una perfección completa de la persona, la obra acabada que hace Cristo ahora en el nuevo pacto del creyente. Entonces, en ese momento, en ese orden antiguo, esta perfección no se podía lograr completamente. Por eso dice: no puede hacer perfectos completamente a los que se acercan a Él. Y la ley tampoco quitaba la conciencia culpable del penitente. Y este era otro problema de la ley. De quien presentaba sacrificios tampoco le daba completo perdón sobre sus pecados, como enseña el autor de Hebreos. Y dice ahí también en el verso 2: de otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Por lo tanto, la ley no quitaba la conciencia culpable del penitente. El pecador sufría con una conciencia culpable de una culpa que no era quitada, sino que los sacrificios del viejo pacto eran continuamente recordados. Verso 3 dice: en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Se fijan? Es decir,
los sacrificios que eran necesarios, que tenían que ser vertidos con la sangre de los animales, ¿qué hacían? No limpiaban completamente al pecador y estaban recordando continuamente del pecado de ellos. Punto 3, la sangre de los animales no podían quitar los pecados. De esto era lo que hablábamos. La intención de Dios, hermanos, no era quitar completamente o perdonar los pecados en los sacrificios, sino que era mostrar la pecaminosidad del hombre. Es decir, que el hombre se diera cuenta de su propia condición de pecado, que se diera cuenta el hombre que era incapaz de llegar a la santidad de Dios, de alcanzar a la santidad de Dios, teniendo su pecado, la gravedad de su condición caída y pecaminosa. Entonces, era una limitación grande. Y en la ejecución de los sacrificios, si usted va al libro de Éxodo o de Levítico, va a ver que los tipos de sacrificio que había eran para expiación. Y uno dice, ¿qué es expiación? ¿Expiación qué es? ¿Será perdón? ¿Será borrar el pecado? No. Expiación, en el término original, en el idioma hebreo, significa cubrir, tapar. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Iba, tomaba el sacrificio, degollaba el animal y con esa sangre él cubría la tapa del tabernáculo. Esto es en el día de la expiación, que era una vez al año. Cubría la tapa del propiciatorio con sangre. ¿Cuál era el efecto? De que Dios, a través de esa sangre, veía y perdonaba al pecador de su pecado. Pero no quitaba el pecado, sino que solamente lo veía justo, ya perdonado, a través de esa sangre. El sacerdote común, el sacerdote diario, por así decirlo, de los sacrificios, él presentaba, si ustedes ven en el libro de Levítico, esto está en el capítulo 4 de Levítico, no lo vamos a ver ahora, no tenemos tiempo, pero él rociaba la sangre en el altar del incienso, que lo hemos visto, que era un altar cuadradito alto, tenía 90 centímetros de alto y tenía unos cuernos este altar. Y esos cuernos eran cubiertos con la sangre del animal. Y así eran cubiertos los pecados, tapados los pecados de esta persona para que hallara misericordia ante Dios. Entonces, el término expiación no significa perdón completo, significa solamente cubrir los pecados del oferente. Y en el caso del sumo sacerdote era esto una vez al año. Ahora, la diferencia, hermanos, con el perdón de los bienes venideros, como dice acá, que esto era solamente una sombra de los bienes venideros, es como dice el escritor de la carta, es el perdón absoluto y definitivo de nuestras culpas con el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio único, hecho una vez y para siempre, vigente, y como lo enseña el autor en el capítulo 7, por ejemplo, vamos a Hebreos 7, versos 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro amado Señor Jesús como sacerdote en su rol hermoso, perfecto, eterno también. Dice el verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué increíble, qué hermoso, hermanos, qué perfecta la obra de nuestro amado Señor.
Y esto se mostraba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como una sombra, como algo débil que ellos todavía no podían entender claramente. Ahora, qué bendición que nosotros tenemos ya el cumplimiento de esta sombra. Ya no es un reflejo pálido, no es un reflejo débil, sino que tenemos la obra misma, real, vigente y efectiva de Cristo como sacerdocio. Perdón. Entonces, esa es la enorme bendición que tenemos. Y Jesucristo, hermanos, es la sustancia. Nuestro amado Señor Jesús es la sustancia de estos bienes venideros. Bendiciones que tenemos en Cristo en este nuevo orden que instaura Dios para el hombre. Primero, si la ley no podía dar perdón definitivo al pecador, aquí vamos a ver 4 bendiciones que tenemos en Cristo. Y esta es la primera. Si la ley no podía dar perdón definitivo al pecador, Cristo en su sacrificio llevó nuestras culpas y somos liberados completamente de la pena del pecado. Entonces, cuando vemos este problema del pecado, de nuestras culpas, de nuestras cargas, hay 3 instancias que, bueno, las hemos estudiado anteriormente también, pero una es de que nosotros somos liberados totalmente de la pena del pecado pasado. Segundo, estamos sujetos hoy al pecado presente, pero también somos hoy fortalecidos para ya no vivir bajo los rudimentos de la ley, ¿cierto? No tenemos que presentar sacrificios. Cristo ya se sacrificó. Tú no tienes que obligarte, darte, no sé, latigazos o hacer alguna tortura física para tener perdón. El Señor ya se sacrificó por nosotros. Él murió por nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente alabar a Dios. Pero aprovechar esta fuente de gracia que hoy tenemos en Cristo. Fuente preciosa, fuente de vida que está emanando para que nuestros pecados presentes sean ya no solamente cubiertos, sino lavados, perdonados por la sangre de Cristo, del Cordero inmolado. Entonces, esa es la diferencia. Si la sangre de los animales no podían quitar los pecados, ya ahora y no podían dar perdón definitivo, Cristo llevó nuestras culpas. Y lo explican tantos pasajes, ¿no? Quien llevó en sí mismo, en su cuerpo sobre el madero, nuestros pecados. 1 Pedro 2:24, ¿cierto? Colosenses 1:21, etc. Y es importante, enorme, hermanos, valorar esta enorme gracia de Dios. Hay perdón por la sangre de Jesús cuando hemos confesado nuestro pecado y Dios prepara un pueblo hoy que sea justo y santo, como lo escribe Pablo ahí en Efesios 1:4, que esté buscando la santidad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Estando a cuentas. Y lo dice 1 Juan 1:9, que lo hemos repetido tantas veces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es Él? Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La figura del abogado en 2:1. Hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Hermosos pasajes que nos van a estar recordando nuestro deber de limpiarnos. No somos perfectos aún, y esta es la tercera instancia del pecado, porque todavía estamos
hermanos, bajo la presencia del pecado, bajo la influencia del pecado. Estamos en un mundo que nos está influenciando, nos está llevando, está cambiando nuestros valores, está cambiando los valores, nos está mostrando que lo malo es bueno, que lo bueno es malo, y por tanto tenemos que estar limpiándonos, limpiando nuestro corazón. Señor, ten misericordia de mí, como escribía David. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero ten misericordia de mí y perdóname. Y el perdón va a llegar fielmente, como dice 1 Juan 1:9, Él es fiel para perdonar cuando hay un arrepentimiento verdadero. No es mi arrepentimiento una carta notarial, es una oración de corazón. Señor, me duele haber pecado, me duele haber ofendido tu santidad, quiero que me perdones. Y obviamente yo soy el primero de los pecadores, como dice el apóstol Pablo también. Yo tengo que reconocer que soy el primero de los pecadores y necesito de la misericordia de Dios. Entonces, eso es importante, valorar la gracia que hoy tenemos, la misericordia que hoy tenemos en la sangre de Cristo. Hay una antigua alabanza que decía, hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz, proclamad que hay perdón, para todos hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Y era una canción bien hermosa y ya no se entona, pero decía una gran verdad. Punto 2, si la ley no podía ser perfecto al pecador, hoy Cristo nos da salvación y vida eterna. Somos adoptados como hijos de Dios, presentados justos y santos ante el Padre por la obra de Cristo. Y tenemos en eso también una esperanza preciosa, queridos hermanos, como dice Pablo ahí en Filipenses 3:12, ¿no? No que ahora lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante, ¿cierto?, hacia el premio, el supremo llamamiento. Él tenía la esperanza de que algún día el Señor lo iba a hacer, el cristiano perfecto que él anhelaba ser, que él quería llegar a ser. Voy para allá, quiero, Señor, llegar allá. Ahora, el punto 3, si la ley hacía memoria de los pecados, ahora Cristo los borra completamente. Si antes por el pacto de la ley se hacía memoria cada vez que se hacía un sacrificio, hoy, bajo el pacto de la gracia, bajo el nuevo orden que Dios instaura, nuestros pecados son olvidados para siempre. Note, en la misma carta de Hebreos, en 10:17, ya se va a estudiar más en detalle también, dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Con el sacrificio de Cristo ya no se necesita más ofrenda, no hay más sacrificio. Entonces Cristo quitó definitivamente nuestros pecados para que Dios Padre no tenga más memoria tampoco de ellos. Si la ley, punto 4, no limpiaba la conciencia del pecador, hoy Cristo las limpia, no solo a nuestras conciencias, para que les sirvamos con toda libertad, no teniendo el peso de cargas de obras pasadas, pues el Señor ya las borró, no se las quitó de encima, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice también Hebreos 12. Por tanto, noten en Hebreos 9:14, por ejemplo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por tanto, hermanos, también no hay ningún pecado tan grande que Dios no pueda perdonar y que Dios no te pueda liberar de ese peso. Hay personas
que han hecho terribles pecados, que han cometido terribles pecados y que viven con ese peso. Cuando Cristo perdona, Él saca ese peso y libera a las personas de ese flagelo, de ese peso de culpa tan grande. Recuerdo siempre la figura del peregrino de esta obra de Juan Bunyan, un antiguo inglés, y que escribe de un cristiano que va caminando hacia la ciudad celestial. Y él lleva una carga pesada, una mochila pesada, que son sus pecados propios. Y camina hasta que llega a un monte donde está la cruz. Y él, cuando empieza a subir por el monte, mirando la cruz, su carga se desprende y roda cerro abajo. Es hermoso. Y es así, hermanos, la misericordia de nuestro Señor para perdonarnos. Él va a quitar tu carga de pecado si tú se la entregas, si tú confiesas tus pecados de corazón. Señor, estoy arrepentido por mi pecado. Quítame esta carga. Y el Señor la borra, la quita, la olvida. Qué hermoso. Cuánto aprecias, hermanos, todos estos bienes que hoy tenemos en Cristo, que tenemos en la gracia, misericordia y perdón fiel de un constante Señor que está con nosotros, fortaleciéndonos para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que sirvamos a un Dios vivo. Entonces, no es que yo me confíe y diga, tengo libertad, soy liberado del pecado y ya puedo hacer lo que quiero. No es a esa libertad a la que fuimos llamados, también la palabra lo explica, sino que somos llamados a una libertad para que sirvamos, para que alabemos a Dios de corazón. Sirve en la medida de tus fuerzas y en la medida que Dios te guíe. Pero gózate en ese servicio, gózate en todo lo que hagas y fortalécete en Cristo. Él te va a dar las fuerzas. Entonces, hermanos, si no estás apreciando, si no estás sirviendo a Dios de corazón, con gozo, es porque tampoco valoramos, no buscamos esta fuente de gracia, no estamos dependiendo de esta fuente preciosa de gracia que tenemos hoy en Cristo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro gozo, Él es nuestro perdón. Él es quien nos lleva de una forma preciosa a presentarnos ante el Padre para que seamos vistos como hijos justos y amados. Entonces, para hacer una idea, y ya ir terminando, queridos, para hacer una idea, tenemos por un lado al hombre del viejo pacto, si lo pudiéramos presentar acá, ¿cierto? Un hombre subyugado a los rudimentos de la ley, obligado a presentar un sacrificio que no va a quitar sus culpas, que no va a transformar su corazón, que no le va a ayudar a tener un arrepentimiento verdadero, que no va a limpiar su conciencia, que no le va a dar una vida santificada a este hombre del viejo pacto. Y por otro lado, tenemos al creyente de hoy disfrutando de estos bienes, ya no venideros, sino vigentes, actuales, que ya han entrado en vigor, como se dice en términos legales, y que tiene su seguridad en Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si pudiéramos darle un nombre a este varón y un nombre a este otro, diríamos que este antiguo hombre es el que vive en la ley, el del viejo pacto, pero este hombre nuevo vive en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ya tiene un nuevo objetivo de vida, ya tiene una nueva visión y tiene también una convicción firme de lo que Dios ha hecho y está haciendo por él y en él. Vive por gracia, ya no por los rudimentos de la ley, ya no sujeto a un antiguo orden, sino que al nuevo orden de Cristo. Así que ahora, si eres un pecador,
que has llegado a Cristo arrepentido de tus pecados y puedes confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor y Salvador, puedes tener salvación por fe, pero no por tu justicia propia, sino por la que es por la fe. Y Pablo reconoce eso y dice, ya no teniendo mi propia justicia que es por la ley, Filipenses 3:9, sino la que es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Él es nuestra justicia. Ya no tengo que esforzarme yo para ser visto justo ante el Señor. Por más cosas buenas que haga, yo no puedo esforzarme con mis obras para que Dios vea que, ay, qué justo es Manuel, Manuel merece el cielo. No, yo no lo merezco. Yo voy a ir porque Cristo me amó y murió en la cruz por mí. Pero ya no debo esforzarme para justificarme ante el Padre, sino que Jesucristo es mi justicia. Él me justificó y como dice Pablo también en 5:1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Ya no para buscar mi propia justificación, sino que voy a vivir, voy a descansar en esa gracia, ya no para dormirme y ser víctima del pecado, manejado por Él, dominado por Él, sino que voy a vivir para alabar y honrar a Cristo con mi servicio, con mi vida. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, en Cristo también tenemos todos los bienes suficientes para nuestra vida. Si tú estás en Cristo, nada te falta. Como dice Salmo 23 también, Jehová mi pastor, nada me falta, que puede traducirse así. Entonces, en Cristo tenemos todos los bienes suficientes para nuestra vida y también lo comprueba la palabra, Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria sea nuestro Señor. Él es la cabeza de todo principado y potestad. A Él servimos, a Él esperamos con esta esperanza gloriosa de que habla Tito también, de esperar a nuestro Señor que se manifieste. Tengamos, hermanos, siempre también esa fe. Él nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Y hay un pasaje hermoso que yo quiero invitarles a leer, que está en Efesios 1 verso 3. Y antes de orar, quiero invitarles a que lo leamos todos. Por favor, si lo podemos leer, y dice, leámoslo todos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Padre, te alabamos, te damos gracias, oh Dios, que hayas venido sobre nosotros, para nosotros, manifestándote en carne, para darnos salvación, vida eterna. Gracias, Padre Santo, por la obra preciosa, gloriosa de nuestro Señor Jesús en la cruz, porque ya no somos prisioneros de la ley que nos obligaba a presentar sacrificios constantemente e infructuosamente también, sino que ahora somos siervos de nuestro amado Señor Jesús, para tener un corazón nuevo, para tener una mente nueva, que te sirva, que te alaba, que pueda comprender tus misterios, que podamos gozarnos en las bendiciones, en los tesoros tuyos que nos tiene tu palabra. Gracias por esta carta
de los Hebreos, que nos muestra la obra de nuestro amado Señor Jesús en su sacerdocio, en su intercesión por nosotros ante el Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por toda tu palabra santa, que es eterna, eficaz, vigente, que es tu voz para nosotros hoy. Bendícela en nuestras vidas y danos, Padre, la fortaleza de ser obedientes, de poder disfrutar las bendiciones tuyas, pero viviendo una vida también en obediencia que pueda honrarte, que pueda glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.